¿Alguien dijo especial 500 suscriptores? No, pero lo voy a hacer igual. En este video vamos a hablar de 500 años, acorde al festejo de este día. 500 años, 5 siglos en donde la música fue cambiando, se empezó a fusionar, comenzó a crecer y en donde empezaron a haber nuevos géneros musicales. ¿Pero en dónde? ¿De qué lugar vamos a hablar? Vamos a hablar de la música en América Latina, siglo XV al siglo XX. ¿Qué pasó en el medio? Para entrar en contexto, entre esos años es cuando sucede el Renacimiento, el periodo barroco, el clásico, el romántico y el moderno. Si quieren saber más sobre esto, va a aparecer un video por acá sobre historia de la música en donde comento un poquito más sobre estos periodos. Así que arrancamos con el siglo XV. En Europa estaba empezando el Renacimiento, en donde apareció la polifonía, había muchas líneas musicales de forma simultánea y se solía cantar en latín. También hubo mucho avance en la notación musical. Pero en América todavía no había influencia de la música europea, por lo menos hasta casi el final de este siglo. Entonces las tradiciones musicales eran propias de la cultura de cada pueblo, aunque en algunas regiones había influencia africana y de otras partes. Estaba la música de los pueblos originarios como los mayas, aztecas, incas. Se usaban instrumentos de materiales naturales como madera, bambú, piedra, cuero, plantas. Lo bailaba. Por ejemplo, tambores hechos de troncos huecos, flautas de bambú, sonajas de semillas o piedras o trompetas de madera. La música tenía una función social muy importante y el canto aparecía en ceremonias, rituales o celebraciones. Y había una conexión con la naturaleza muy grande. Los instrumentos y el canto imitaban sonidos de animales y de fenómenos naturales. La música era una actividad comunitaria y no estaba limitada a una élite o a personas específicas. Era parte de la vida cotidiana. Las comunidades hacían música, los chamanes, los sacerdotes y algunos especialistas en instrumentos. Entonces podríamos decir que la música era compartida. ¿Pero qué pasó a finales de este siglo y comienzos del XVI? La versión resumida y family friendly, enfocada únicamente en lo musical, es que la colonización española y portuguesa en América trajo consigo la música y tradiciones culturales europeas. Entonces empezó a haber una fusión de estilos. Se empezaron a hacer escuelas de música y catedrales en ciudades coloniales donde se enseñaba la música renacentista. También se introdujo el canto gregoriano, la polifonía, villancicos, fandangos, música sacra e instrumentos como el órgano, la guitarra, clavecín, violín y arpa. Y acá Marcito les va a contar que hubo una fusión entre la música que trajeron y la música autóctona de cada región. Y así se generaron muchos géneros musicales. Algunos músicos destacados de este siglo fueron Fernando Franco, Juan de Lienas, Isabel Ibarra de Gutiérrez, María Isabel de Morales, entre muchos más. Seguimos con el siglo XVII. Continuaron fusionándose estilos musicales. Se le daba cada vez más importancia a la música sacra católica. Se empezó a desarrollar la música folclórica y la música barroca siguió influyendo. También creció la música instrumental, que era muy importante en las misiones jesuitas. Los jesuitas usaban la música para traducir himnos y cantos religiosos, para crear nueva música, enseñar a tocar instrumentos como el órgano, la guitarra y el arpa y hacer coros y orquestas en las misiones. Algo importante es que la iglesia tuvo muchas reformas en este siglo, cosa que afectó a la música lógicamente. Estuvo la Reforma Tridentina, que lo que buscaba era purificar la música sacra sacando elementos considerados profanos. Esto llevó a un enfoque en la música polifónica y a la creación de obras más complejas. La Contrarreforma, en la que la música se volvió más ornamentada y dramática y se permitía el uso de más instrumentos. Y la Reforma de la Liturgia, que fue en el siglo XVIII, pero no importa. En este momento se enfatizó la participación de los fieles, la creación de coros y la enseñanza del canto. Ahora sí, siglo XVIII. En este momento empezó a haber más influencia de músicos como Haydn, Mozart, Beethoven, entre otros, y muchos músicos de América viajaban a Europa para estudiar y componer música. La música instrumental se volvió más popular con la creación de obras para orquestas y solistas, y la música folclórica empezó a tomar forma con la creación de danzas y canciones. Como que cambió la luz, de repente cambió la iluminación. Vamos a fingir demencia. La música estaba presente en las festividades religiosas, en las ceremonias civiles, en las reuniones sociales, en fiestas populares y en la corte virreinal. También fue el auge de la ópera
sobre todo en México y en Lima. La ópera era un género muy popular en Europa, especialmente en Italia, y algunos compositores europeos viajaban a América para presentar sus obras. Así es como se hicieron compañías de ópera en la Ciudad de México, en Lima, en Buenos Aires, para presentar obras de compositores europeos o americanos. Y se hicieron teatros de ópera en varias ciudades. Volví. Se hizo la luz. Está raro igual, está raro. Ya fue. La ópera recibió patrocinio de la corona española y de la Iglesia Católica, lo que permitió la presentación de obras más elaboradas. En lo que es enseñanza del canto, era algo limitado y exclusivo. Estaba reservada para ciertos grupos sociales. Podían estudiar los miembros de la Iglesia Católica, los de la élite colonial y algunos estudiantes de colegios y seminarios. Pero si eras de una clase social baja, si eras mujer, si eras indígena o africano, probablemente no ibas a poder. Además de que estudiar canto era costoso. Se enseñaba canto desde la transmisión oral, se usaban manuscritos o partituras y estaba presente la práctica coral. También se enseñaba el solfeo, cantar a primera vista, improvisar, el método del canto gregoriano, el método del canto polifónico y era común que los estudiantes aprendieran imitando a sus maestros. La primera obra compuesta en América se dice que fue la Parténome de Manuel de Sumaya en 1711. Y llegamos al siglo XIX. La música clásica, el vals, la polka, la ópera, la música coral se volvió cada vez más popular en América, lo que llevó a un aumento en la demanda de educación musical. Se fundaron conservatorios y escuelas de música en varias ciudades. Se desarrollaron nuevos métodos de enseñanza del canto. También la educación musical empezó a ser más accesible para las mujeres. Y en este siglo es cuando se hicieron muchos himnos nacionales. Y el primero de todos fue el argentino, en 1813. Estos eran muchos de los estilos musicales que se escuchaban en esa época. La música popular como el tango, la rumba, la samba, se fusionó con la música folclórica. El jazz y el blues empezaron a tener más relevancia. La independencia de las colonias españolas y portuguesas permitió el desarrollo de una identidad musical propia. La influencia africana se hizo más presente en el tango, la rumba, y la llegada de las grabaciones y la radio hizo que la música llegara a más público. Instrumentos como la guitarra, el piano, el bandoneón, el charango, el saxo y la marimba, entre otros, se hicieron muy populares. Entonces, a modo de súper resumen, siglo XV, la música indígena y africana se fusionó con la música europea. La música religiosa y litúrgica se desarrolló en las misiones y conventos. Siglo XVI y XVII, la música barroca se popularizó en América Latina. La música sacra y la ópera se desarrollaron en las ciudades virreinales. La música folclórica indígena y africana se mantuvo viva en las zonas rurales. Siglo XVIII, la música clásica se empezó a popularizar en América. La música instrumental se desarrolló, especialmente para guitarra y violín. La música en las misiones jesuitas y en las ciudades virreinales se sofisticó. Siglo XIX, la música romántica se popularizó en América. El tango se convirtió en un género musical popular. Empezó a aparecer la música nacionalista, reflejando la identidad cultural de cada país. La música popular se volvió más diversa, con influencias europeas, africanas, etc. La música fue un elemento clave para la construcción de la identidad cultural de cada país. Es un reflejo de resistencia, de justicia social, de protesta. La fusión de estilos generó esta gran riqueza cultural y la creatividad de los pueblos. Obviamente, faltan muchos datos, esto es a modo de pantallazo general, pero tenía ganas de hacer algo relacionado a los 500 suscriptores. ¿Será mucho? ¿Será poco? No lo sé, pero se valora. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!